¿Quién era Odiseo antes de perderse en mares caprichosos y cruzar con astucia los límites de lo imposible? Antes de ser el viajero por excelencia, fue un niño de isla, un príncipe que miraba a Ítaca como quien estudia un mapa secreto. Aún ignoraba que los dioses habían tejido para él un destino lleno de pruebas y revelaciones. Porque la leyenda de Odiseo no empieza en la Odisea, sino mucho antes, en episodios menos recordados, pero igual de decisivos. Yo soy el guardián. Custodio los relatos que sobrevivieron al agua, al fuego y al olvido. Hoy desenterramos una nueva página del archivo Atlante. Una historia escrita no con tinta, sino con tiempo, ceniza y memoria ancestral. Lo que vas a escuchar quizás sea solo un eco o una advertencia olvidada. Ítaca no era un palacio dorado, sino acantilados, olivos y senderos que huelen a sal. Allí nació Odiseo, hijo de Laertes y Anticlea, criado también bajo el cuidado atento de su nodriza Euriclea. Aprendió a leer los vientos antes que los poemas, a calcular la hora por la sombra de una roca, a escuchar el murmullo del puerto como si fuera un oráculo. Mientras otros jóvenes competían por presumir de fuerza, él prefería observar. Contaba pasos, memorizaba rutas, probaba soluciones con paciencia. No era descuido por las armas, era otra clase de ambición. Quería entender el mundo para moverse por él sin estrépitos. Desde temprano mostró una extraña mezcla de prudencia y audacia. Le interesaba más un nudo bien hecho que un grito en la plaza, más el consejo tranquilo que la demostración impetuosa. Algunos lo llamaban reservado, otros calculador. Él sonreía y seguía midiendo distancias, afinando su arco, practicando palabras que unieran en lugar de separar. Soñaba con gobernar sin estragos, con tomar decisiones que perduraran más allá de una victoria del día. En el fondo, a Odiseo no le atraía el trono como trofeo, sino como responsabilidad, un lugar desde el que ordenar el caos sin alardes. Antes de que la fama lo nombrara héroe, la isla ya lo había iniciado en un arte más difícil que empuñar una lanza, el de mirar 2 veces antes de actuar y encontrar una salida donde otros solo veían un muro. Años más tarde, cuando Helena de Esparta alcanzó la edad de casarse, Grecia entera pareció contener la respiración. Según el mito, la hija de Zeus y Leda era considerada la mujer más bella del mundo, y los reyes y príncipes llegaron desde todas las regiones para reclamar su mano. Entre ellos estaba Odiseo, aunque sin grandes aspiraciones. Sabía que su destino no era conquistar la gloria por la belleza de Helena. En cambio, lo que encontró fue un escenario perfecto para demostrar la clase de inteligencia que lo acompañaría toda su vida. Los pretendientes estaban a punto de convertir la sala en un campo de batalla. Cada palabra, cada mirada, era una chispa que podía encender la guerra. Y entonces, Odiseo habló. Propuso un pacto que parecía simple, pero que cambió el rumbo de todos. Cada uno de los pretendientes debía jurar que respetaría al esposo elegido y que acudiría en su ayuda si alguien intentaba arrebatársela. Ese compromiso, conocido como el juramento de Tindario, selló la paz en ese instante. Pero lo que parecía una solución elegante se convirtió en un lazo que ninguno de ellos podría romper. Años después, cuando Helena fue raptada por París y llevada a Troya, aquel juramento volvió como un eco ineludible. Todos, incluso Odiseo, estaban obligados a luchar. La astucia que en su juventud había evitado un baño de sangre terminó, sin que él lo sospechara, encadenándolo al conflicto más largo y recordado de toda la mitología griega. Y así, el joven príncipe de Ítaca quedó marcado para siempre como un hombre cuya inteligencia podía salvar, pero también arrastrarlo a su destino. El ingenio de Odiseo en la corte de Tindario no solo evitó una guerra entre los pretendientes de Helena, sino que también le abrió una recompensa inesperada: el favor del rey. Odiseo no obtuvo a Helena, pero el destino le reservaba un amor más duradero.
Fue en la propia corte de Esparta donde, gracias al favor de Tindario, conoció a Penélope, hija de Icario, y pronto supo que había hallado a su compañera. No era célebre por una belleza deslumbrante como Helena, sino por una virtud rara en los relatos de héroes: la paciencia. Juntos formarían una de las parejas más resistentes de la mitología, unida no por la guerra, sino por la constancia. Según algunas tradiciones, Icario puso a prueba a Odiseo antes de permitir el matrimonio, y el héroe logró superarlo con ingenio. Así obtuvo la mano de Penélope y con ello el vínculo que sería su refugio y su ancla en los años más turbulentos de su vida. Con Penélope a su lado, Ítaca pareció ofrecerle el destino que siempre había soñado: un hogar estable, un trono gobernado con prudencia y poco después un hijo, Telémaco, que selló la esperanza de continuidad. Pero esa tranquilidad estaba marcada por una sombra inevitable: el juramento que él mismo había ayudado a forjar. Cuando Paris raptó a Helena y la llevó a Troya, el pacto obligó a todos los antiguos pretendientes a cumplir su palabra y acudir en ayuda de Menelao. Odiseo, que amaba a su esposa y a su hijo recién nacido, no quería partir. Entonces concibió una idea desesperada: fingir locura. Ató a un burro y a un buey en un mismo arado y comenzó a sembrar sal en lugar de grano, como si hubiera perdido la razón. Durante un tiempo, el engaño pareció convincente hasta que Palamedes, príncipe de Eubea y célebre por su ingenio, sospechó la farsa. Colocó al pequeño Telémaco frente al arado. Al detenerse para no dañar a su hijo, Odiseo reveló que estaba fingiendo. Así quedó atrapado en la red de su propio ingenio. La astucia que le había dado fama ahora lo entregaba a la guerra de Troya, que cambiaría su vida para siempre. En las playas de Troya, Odiseo no fue el guerrero más temido ni el más veloz. Ese lugar estaba reservado a Aquiles, pero allí, en medio de lanzas y murallas interminables, demostró que la guerra no se gana solo con músculos, sino también con la mente. Fue él quien viajó como embajador para intentar negociar la devolución de Helena. Fue él quien, disfrazado y astuto, logró descubrir a Aquiles escondido entre mujeres para arrastrarlo al combate. Y fue él quien ideó emboscadas y ardides que mantuvieron vivo al ejército aqueo en momentos críticos. No brillaba en los duelos, sino en los silencios donde se deciden las estrategias. Sin embargo, esa inteligencia tenía un filo oscuro. Palamedes, el héroe que lo había desenmascarado en Ítaca cuando fingió locura, volvió a cruzarse en su destino. Odiseo no olvidaba, y en un juego de intrigas, tejió una acusación contra él, presentando pruebas falsas de traición. Palamedes fue condenado a muerte, y así quedó claro que la mente de Odiseo podía ser tanto escudo como daga. Su astucia era capaz de salvar ejércitos, pero también de derribar a quienes se interponían en su camino. Así, mientras los demás buscaban gloria en la violencia, Odiseo construía otra clase de reputación, la del estratega en la sombra. Su nombre se convirtió en sinónimo de ingenio, de palabras que abrían puertas cerradas, de planes que cambiaban el curso de la guerra, y aunque muchos lo admiraban y otros lo temían, todos sabían que donde estuviera Odiseo habría siempre una salida inesperada, incluso en las murallas más infranqueables. La guerra de Troya parecía no tener fin. 10 años de asedios y combates habían desgastado a griegos y troyanos, y la victoria se volvía un espejismo. Fue entonces cuando Odiseo concibió la idea que lo consagraría como el más astuto de los héroes. Propuso fingir la retirada del ejército aqueo, dejando en la playa un gigantesco caballo de madera como ofrenda aparente a los dioses. Nadie sospechó que el coloso era hueco y que en su interior se ocultaban los mejores guerreros griegos, preparados para entrar en la ciudad. Los troyanos, confiados, introdujeron el caballo en sus murallas. Aquella misma noche, cuando la ciudad dormía, Odiseo y sus hombres salieron de su escondite y abrieron las puertas al resto del ejército. Troya cayó
no por la fuerza bruta de un héroe, sino por el ingenio de un hombre capaz de transformar un símbolo en la trampa definitiva. Desde entonces, el caballo de Troya se convirtió en metáfora de la astucia que desarma lo imposible. Pero lo que para los griegos fue gloria, para Odiseo fue también el inicio de una condena, porque los dioses observaban y la soberbia de los mortales rara vez quedaba sin respuesta. La caída de Troya marcó el comienzo de un viaje más largo y terrible, el regreso imposible a Ítaca, donde lo aguardaban mares inquietos y pruebas aún más arduas que cualquier muralla. Yo soy el guardián, y en cada página del Archivo Atlante encuentro no solo gestas, sino advertencias. Si has disfrutado de este recorrido, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje, donde desvelaremos cómo empezó la verdadera Odisea, porque estas historias no son solo ecos del pasado, también nos hablan de los caminos inciertos que aún debemos recorrer.